¿Alguna vez has sentido que todo el mundo se reía de ti mientras tú te tragabas el dolor en silencio? ¿Que te humillaban sin saber quién eras realmente ni lo que estabas a punto de hacer? Porque eso fue exactamente lo que me pasó aquella noche. Y no se trata de una exageración. Es una historia real, y hasta el día de hoy, todavía hay personas que no pueden creer cómo terminó. Todo comenzó después de una cena, una de esas cenas en las que uno espera relajarse, compartir algo con conocidos y simplemente pasar desapercibido. Pero el universo tenía otros planes. Estaba sentado en una mesa amplia, rodeado de risas falsas, copas de vino caro y conversaciones vacías. A mi lado, mi esposa actuaba como si yo no existiera, y al otro lado de la mesa, un tipo con una sonrisa burlona me miraba como si tuviera el control de todo. No sabía aún quién era ese hombre, pero su forma de hablarle a mi esposa ya me hacía sospechar más de la cuenta. Entonces ocurrió. Sin que nadie lo esperara, él se levantó, tomó una servilleta de la mesa, la arrugó con desdén y con la actitud más arrogante que he presenciado en mi vida, me la arrojó al rostro mientras gritaba frente a todos: «Limpia el suelo, sirviente». Por un momento, el mundo se congeló, y en ese silencio incómodo, las risas comenzaron, primero tímidas, luego más fuertes. Incluso mi esposa esbozó una sonrisa. Todos se reían de mí que había compartido mi vida, mis días, mi confianza, con una mujer que en ese instante no solo me ignoró, sino que permitió que su amante me humillara frente a todos. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Un momento tan inesperado y doloroso que te deja paralizado, cuestionándote en qué momento todo se rompió sin que te dieras cuenta. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Porque mientras todos se reían, mientras él disfrutaba de su pequeño espectáculo, había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que yo ya había hecho el día anterior, en silencio, sin necesidad de gritar, sin mostrar poder, pero con un impacto que cambiaría absolutamente todo. Ese trapo en mi cara fue más que una humillación. Fue la chispa que encendió una verdad que ellos no estaban preparados para escuchar. Porque a veces la vida da vueltas tan inesperadas que aquellos que hoy te señalan terminan arrodillados ante tus decisiones mañana. Y justo en ese instante, mientras me miraban como si yo no valiera nada, lo único que hice fue respirar profundo. No dije ni una palabra, pero créeme, cada segundo que pasaba me acercaba más a revelar una verdad que escandalizaría a todos. Ahora quiero llevarte más allá de esa escena. Quiero que veas lo que había detrás de mi silencio, porque lo que ocurrió después de esa noche no solo fue un giro inesperado, fue un acto de justicia, orgullo y revelación. Y mientras todos seguían riendo, creyendo que ese momento quedaría grabado como una anécdota divertida a su costa, yo permanecí ahí, firme, sin moverme, porque cuando sabes lo que llevas dentro, no necesitas responder con gritos ni con ira, solo tienes que esperar el momento justo, y ese momento estaba mucho más cerca de lo que ellos imaginaban. Tal vez ahora mismo tú estés recordando alguna escena parecida, un instante en el que fuiste juzgado, humillado o traicionado por personas que no sabían de qué estabas hecho. Y si es así, quiero invitarte a que compartas tu historia conmigo, porque este espacio no es solo mío, es nuestro. Es un lugar donde podemos desahogarnos, encontrar consuelo y a veces incluso justicia emocional. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. ¿Qué parte de esta historia te removió por dentro o te recordó algo que viviste? Te prometo que leo cada mensaje y cada palabra tuya hace que este canal tenga más sentido. Y si de alguna manera este relato te conmovió, si sentiste rabia, tristeza, impotencia o hasta esperanza, te invito también a dejar tu me gusta. Parece un gesto pequeño, pero su impacto es enorme.
porque cada vez que tú interactúas con este contenido, estás ayudando a que más personas lo descubran, a que más voces se sientan acompañadas, a que más historias como esta no queden en silencio. Y si te gustaría seguir acompañándome en este tipo de relatos, si quieres ser parte de esta comunidad que valora la verdad, la emoción y la fuerza interior que nace en los momentos más oscuros, entonces suscríbete al canal. Tu presencia aquí no es solo un número más. Es una señal clara de que este mensaje importa y de que no estamos solos en nuestras batallas. Ahora quiero que me acompañes un poco más, porque lo que ocurrió después de aquella noche no solo cambió mi vida, sino también la forma en que muchos comenzaron a verme. Porque cuando el poder cambia de manos, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Yo no era alguien extraordinario. No era millonario ni poderoso, ni mucho menos alguien que impusiera respeto al entrar a una habitación. Era un hombre común, alguien que iba todos los días al trabajo, que volvía con las manos llenas de lo que había comprado para la casa, que se aprendía las pequeñas cosas que le gustaban a su esposa solo para verla sonreír un poco más. Era ese tipo de persona que no llama la atención, pero que siempre está ahí cuando se necesita, en silencio, firme, creyendo que la lealtad aún tenía valor en este mundo tan ruidoso. Siempre creí que el amor se construía con pequeñas decisiones, no con grandes gestos. Y quizás por eso nunca sospeché lo que se estaba gestando detrás de mi espalda, mientras yo seguía creyendo que todo estaba bien. No lo vi venir. O tal vez sí, pero elegí no mirar. Porque es más fácil pensar que todo sigue su curso que enfrentar la posibilidad de que la persona que duerme contigo ya no te ve como su compañero, sino como un estorbo. Me acostumbré a justificar su frialdad con el estrés, su distancia con el cansancio, su falta de ternura con los años, y sin darme cuenta, me fui apagando poco a poco, como una vela que sigue ardiendo por inercia, sin saber que ya nadie necesita su luz. No lo digo con rencor, lo digo con la sinceridad de alguien que miró demasiado tiempo para otro lado, solo por miedo a aceptar una verdad que le dolía más que la mentira. Lo curioso es que incluso en los momentos en los que uno siente que todo está por romperse, el alma guarda silencio, como si hubiera un acuerdo tácito entre tu corazón y tu dignidad. No hagas ruido, no aún, espera. Y eso hice. Esperé. No reaccioné cuando noté cómo ella escondía el celular al verme llegar. No dije nada cuando cambió su perfume habitual sin explicaciones. Ni siquiera protesté cuando empezó a salir más de lo habitual, vestida de una manera distinta, con una energía que yo ya no conocía, porque la mente tiene esa extraña habilidad de construir excusas cuando el alma no está lista para escuchar lo que ya sabe. Pero esa noche, esa cena, fue un punto de no retorno, porque ya no había manera de tapar el sol con un dedo. Ya no era solo una sospecha, era una humillación pública, dolorosa, innegable. Y mientras aquel hombre, el mismo que yo apenas conocía, me arrojaba ese trapo a la cara con desprecio, todo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que ellos esperaban, porque a veces el dolor no destruye, a veces el dolor organiza, ordena, enciende. Y esa noche, mientras recogía aquel trapo del suelo con las manos temblorosas, pero la mirada firme, supe que ya no tenía que pedir respeto. Supe que había llegado el momento de tomar una decisión desde un lugar que jamás había visitado. Mi propia dignidad. No dije nada. Guardé silencio. Pero en ese silencio ya había una declaración. Nadie lo notó en ese momento. Nadie imaginó lo que había pasado el día anterior, cuando tomé una decisión que cambiaría no solo mi historia, sino la percepción que los demás tendrían de mí desde ese instante en adelante. Porque hay decisiones que se toman desde la rabia y otras que se toman desde la claridad. Y yo, después de mucho tiempo, al fin tenía claridad. No estaba dispuesto a seguir siendo el personaje secundario en mi propia vida.
no más. Verlos reír no me enfureció, me rebeló, porque detrás de esa escena patética había algo más profundo. La verdad oculta sobre cómo dejamos que otros definan nuestro valor según el rol que representamos y no por lo que realmente somos. Y fue ahí donde comprendí que yo había aceptado ese papel durante demasiado tiempo. Había permitido que me etiquetaran, que me redujeran, que me relegaran a una esquina de mi propia historia. Pero ese capítulo, el que se estaba escribiendo en ese mismo instante, no lo iba a permitir. Hay algo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera mi esposa, porque mientras ellos se burlaban, mientras él disfrutaba del espectáculo, yo ya había reescrito las reglas del juego. El día anterior, después de confirmar lo que sospechaba, tomé una decisión que no necesitó venganza ni escándalo, solo necesitó visión. Un movimiento silencioso, estratégico, potente. Compré la participación mayoritaria de la empresa donde ese hombre trabajaba. No fue fácil, no fue rápido, pero fue exacto y fue suficiente, porque cuando tú tomas las riendas desde un lugar de verdad, el universo te abre puertas que antes ni sabías que existían, y esa fue mi respuesta. No el grito, no la confrontación, sino la transformación. Porque mientras ellos seguían viendo al sirviente, yo ya me había convertido en el jefe, y no solo en un cargo, sino en presencia, en fuerza, en decisión, en alguien que no necesitaba gritar para ser escuchado, alguien que había cruzado el umbral del dolor para caminar del otro lado, el lado del poder silencioso. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurrió después de esa revelación fue más que un giro inesperado. Fue un momento que marcó un antes y un después para todos los que estaban en esa sala. Aquella noche estaba marcada en el calendario con un resaltador invisible. No porque yo lo supiera, sino porque, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos esperaban que algo sucediera. La cena no era una reunión cualquiera. No era una velada improvisada ni una celebración por costumbre. Era un encuentro cuidadosamente planeado por mi esposa, quien llevaba semanas insistiendo en que no podía faltar, que era importante para ella que yo estuviera presente. Curioso, ¿no? Alguien que durante meses me trató con indiferencia, de pronto quería asegurarse de que asistiera a una cena donde la mayoría de los invitados eran desconocidos para mí. Pero ahí estuve, con la corbata bien ajustada y la sonrisa ensayada, preparado para representar el papel que ella aún necesitaba que yo desempeñara en público. Desde que cruzamos la puerta del salón, el ambiente me pareció extraño, demasiado brillante, demasiado frío. Había algo artificial en los saludos, en las miradas, en cada risa que resonaba como una campana hueca. Las mesas perfectamente alineadas, los nombres impresos en pequeñas tarjetas doradas, las copas centelleando bajo una luz que no calentaba. Todo estaba organizado, pero nada era real. La conversación giraba en torno a negocios, fusiones, inversiones, frases cargadas de ambición y ego. Yo escuchaba en silencio, casi como un espectador más, notando cómo mi esposa se movía entre los grupos con una seguridad distinta, como si no fuera la misma mujer que solía dormir abrazada a mi espalda. Algo en su energía había cambiado, y lo más inquietante es que, en medio de tanta gente, yo me sentía completamente invisible. Entonces lo vi. Al principio fue una intuición, una sensación en el estómago. Lo observé de lejos, hablando con dos personas que claramente lo admiraban. Él tenía ese tipo de sonrisa que solo usan los que creen tener el mundo en sus manos. Sus ojos eran calculadores, su postura demasiado relajada para alguien que no buscaba impresionar. Y sin embargo, todo en él gritaba poder. Después lo vi acercarse a ella, y la forma en que se miraron, como si compartieran un idioma secreto, fue suficiente para confirmarme todo lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Él
Era ese hombre, el que ocupaba un espacio en su vida que ya no me pertenecía. Durante la cena, ella se sentó junto a mí, pero su alma no estaba allí. Reía en momentos que no entendía, lanzaba miradas cómplices al otro lado de la mesa y me hablaba solo para cumplir con la etiqueta. En cada gesto suyo se notaba que estaba interpretando un papel, pero no conmigo. Yo ya no era su pareja. Era solo un espectador, alguien que debía estar allí para mantener apariencias mientras la verdadera obra sucedía en otro rincón de la sala. Y lo más hiriente no fue su frialdad, sino que yo ya había dejado de dolerme por eso. Había llegado al punto en el que el dolor se había vuelto paisaje, familiar, normal, como si la traición ya no sorprendiera, solo confirmara algo que venía creciendo en silencio desde hacía tiempo. A medida que avanzaba la velada, las conversaciones se volvían más íntimas. El vino comenzaba a aflojar las lenguas, y los pequeños grupos se transformaban en alianzas invisibles. Fue entonces cuando él se levantó, con ese aire arrogante de quien cree tener permiso para hacerlo todo. Caminó hacia mi lado con paso seguro, como si aquello fuera parte de un guión. Nadie intervino, nadie se incomodó. Era evidente que ya lo conocían, que sabían más que yo sobre su papel en esa escena. Se inclinó hacia mí, tomó una servilleta y la apretó en su mano como si fuera un símbolo de desprecio. Me miró directo a los ojos y con una voz cargada de burla soltó aquella frase que aún resuena en mi cabeza. «Limpia el suelo, sirviente». Y luego, como si fuera un chiste más, me arrojó el trapo a la cara. El silencio fue inmediato, pero duró apenas un segundo. Después vino la risa, esa risa sorda, venenosa, disfrazada de complicidad. No eran risas de alegría. Eran carcajadas que sabían a burla, a desprecio, a crueldad compartida. Y entre todas esas caras que se reían, estaba ella, mi esposa. Vi su boca conteniendo una sonrisa torcida, como si no supiera si debía reír o fingir indignación. Fue en ese instante cuando comprendí que todo había sido planeado, que yo no era una víctima colateral, sino el blanco principal de esa escena. Y sin embargo no reaccioné, no porque no tuviera ganas de gritar, sino porque ya no quería darles ese poder. Porque mientras ellos creían que yo me hundía, yo ya estaba en otro nivel de conciencia. Recogí el trapo del suelo con calma. Lo observé por un momento, como si ese gesto tuviera más peso que cualquier palabra. Sentí las miradas sobre mí como cuchillas, pero no me moví, porque detrás de mi silencio había algo más profundo, una decisión tomada con claridad, con firmeza, con la certeza de que el poder verdadero no se ostenta, se ejerce. Y yo ya lo había ejercido. No sabían lo que estaba por venir, no sabían lo que ya había hecho. Y esa ignorancia era mi mayor ventaja. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese momento, el de la humillación pública, la risa, el desprecio, fue apenas la superficie de algo mucho más grande, un movimiento que se había gestado en las sombras, lejos de las miradas, como suelen hacerlo las decisiones que cambian el curso de una historia. Escribe en los comentarios, «Esto tiene sentido para mí», si alguna vez también sentiste que estabas rodeado de gente que no veía tu verdadero valor. Durante semanas antes de esa cena hubo señales, pequeñas, casi invisibles, pero señales al fin. Uno se acostumbra tanto a la rutina, al modo automático, que deja de prestar atención a esos pequeños movimientos que anuncian una tormenta. Pero ahora, cuando lo miro todo desde otra perspectiva, entiendo que su actitud llevaba tiempo gritándome una verdad que yo no quería oír, porque cuando alguien comienza a irse, su cuerpo sigue estando ahí, pero su energía ya no pertenece a ese espacio. Y eso fue lo que ocurrió con ella. Su cuerpo aún se sentaba frente a mí en la mesa del desayuno, pero su alma ya no vivía en casa. Recuerdo las mañanas en que me despertaba antes que ella y, por instinto, solía girarme para abrazarla. Antes, ella respondía al gesto con un suspiro tibio,
con esa calidez que solo existe entre dos personas que se han elegido. Pero en los últimos meses su reacción era distinta. Se daba vuelta, sin abrir los ojos, como si aquel contacto le molestara. Y yo, ingenuo, pensaba que tal vez era el estrés, o que no dormía bien, o que tenía la mente ocupada. Siempre hay una excusa lista cuando el corazón no quiere enfrentar lo evidente. Hasta el tono de su voz había cambiado. Ya no me llamaba por el nombre con esa mezcla de dulzura y confianza, sino con una frialdad técnica, como si estuviéramos en una oficina. Hasta la forma en que pronunciaba mi nombre se había vuelto formal, distante, casi obligada. También empezó a cuidar más de sí misma, pero no de la forma en que lo hacía antes. No era por ella, no era para sentirse mejor. Era para mostrarse. Cada nuevo conjunto, cada nuevo perfume, cada nuevo maquillaje tenía una intención que ya no me incluía, y aunque fingía que lo hacía por sí misma, su mirada siempre buscaba una aprobación que no era la mía. Y eso, aunque no lo decía, dolía, porque yo conocía sus antiguos rituales, los gestos que la hacían sentirse viva, los que estaban cargados de significado. Ahora eran movimientos vacíos, cuidadosamente programados para un espectador que no era yo. Yo solo era parte del decorado. Cuando hablábamos, si es que hablábamos, sus respuestas eran breves. Ya no preguntaba cómo me sentía, ni escuchaba lo que decía. No porque no pudiera, sino porque ya no le importaba. Y eso se nota. Se nota cuando alguien te mira y ya no te ve. Cuando finge escuchar, pero solo espera a que termines para continuar con su agenda. Llegaba tarde, inventaba reuniones, evitaba el contacto visual, me decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo, que tenía muchas cosas en la cabeza. Pero yo ya no estaba en esa cabeza. Y por más que intenté acercarme, por más que hice pequeños esfuerzos para revivir lo que alguna vez fuimos, ella siempre encontraba una manera sutil de rechazarme, de desviar la conversación, de hacerme sentir que el problema era mío. Incluso su manera de caminar había cambiado. Ya no caminaba al lado mío, caminaba adelante o detrás, pero nunca junto a mí, como si estuviéramos en dimensiones distintas, y esa distancia, silenciosa pero brutal, fue creciendo. Me sentía cada vez más como un intruso en mi propia casa, un invitado temporal en una historia que ya no me pertenecía. Y sin embargo, no dije nada, no lo confronté, porque el miedo a perder es a veces más fuerte que la dignidad. Pensamos que si callamos lo suficiente, las cosas se acomodarán, que si seguimos intentando, tal vez vuelvan a mirarnos como antes. Pero la verdad oculta es que cuando alguien se ha ido por dentro, no hay gesto externo que lo retenga. Solo queda observar y decidir. Días antes de la cena, intenté una última vez. Le propuse una escapada de fin de semana. Solo los dos, a ese lugar donde habíamos ido cuando empezábamos. Me miró con una sonrisa apagada y dijo que no podía, que tenía una reunión importante, pero en su celular había notado mensajes borrados, llamadas a horas extrañas, aplicaciones ocultas, y aunque no tenía pruebas, tenía certezas, porque cuando el alma se desajusta, el cuerpo lo grita en pequeños detalles, y ella ya no sabía ocultarlos. Esa noche en la cena fue la culminación de todo ese proceso de desgaste. Ya no intentaba fingir, no le interesaba protegerme, ni siquiera le importaba cómo me sentía. Estaba nerviosa, sí, pero no por estar a mi lado. Estaba inquieta porque temía que algo saliera mal con lo que había planeado. Su mente no estaba en la cena, estaba en él, en su amante, en ese papel que ambos habían diseñado a mis espaldas, y sin embargo me tenía ahí, sentado como un adorno, como parte del escenario necesario para ejecutar su estrategia. Y yo, una vez más, callé, porque algo dentro de mí sabía que ese silencio sería mi mayor arma, que mientras ellos construían su traición con gritos, yo estaba edificando mi respuesta desde un lugar mucho más profundo.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de cada gesto evasivo, de cada distancia sutil, de cada excusa repetida, se esconde una verdad aún más poderosa, la transformación silenciosa de quien ya no se conforma con ser invisible. Pon ahí, en los comentarios, yo ya abrí los ojos. Si alguna vez también tuviste que fingir que no veías lo que era evidente. En medio de ese salón perfectamente decorado, entre copas alineadas como soldados de cristal y conversaciones tan frías como el mármol del suelo, apareció él. No hubo anuncio, no hubo presentación formal. Solo lo vi llegar, caminando con una confianza excesiva, como si ese lugar le perteneciera más que a cualquiera de los presentes. Llevaba un traje demasiado ajustado a su ego, una sonrisa afilada como cuchillo y ese tipo de mirada que escanea, evalúa y decide en segundos quién sirve y quién estorba. Nadie lo presentó como debía. No dijeron su nombre completo ni mencionaron de dónde venía. Fue simplemente: él es un amigo de negocios, dicho al pasar por mi esposa, como quien habla del repartidor que trajo las flores. Pero desde el primer segundo supe que no era cualquier invitado. Había algo en su postura, en su cercanía innecesaria con ella, en la forma en que se dirigía a todos como si los conociera de antes, que desentonaba. Y aún así todos lo aceptaban sin cuestionarlo. Lo saludaban con cordialidad, le ofrecían copas, se reían de sus comentarios. No tardé en notar que ya era parte del círculo, y yo, que llevaba años compartiendo mi vida con ella, era el único que no estaba al tanto de lo evidente. Me lo presentaron como a cualquiera, pero algo en la energía de la sala cambió cuando él se sentó a nuestra mesa, como si el guión no escrito de aquella velada alcanzara su punto más calculado, y ahí estábamos los tres, mi esposa, yo y su amigo, un triángulo perfecto de traición. Desde el principio me llamó la atención su manera de hablar. No era natural, era impostada, medida. Elegía cada palabra con precisión quirúrgica, como si intentara dejar claro que tenía el control de la situación. Hablaba de inversiones, de contactos, de proyectos ambiciosos, pero con ese tono en el que cada frase encierra una burla silenciosa. No me miraba directamente, o si lo hacía, era con ese brillo irónico de quien disfruta de una broma privada. Y lo que más me desconcertaba era cómo ella se comportaba a su lado. Se mostraba ligera, divertida, viva. No era la mujer tensa y ausente que solía ver en casa. Era otra, o tal vez la misma de antes, pero resucitada para alguien que no era yo. En un momento de la cena, él hizo una broma bastante pesada sobre los que aún no entienden cómo funciona el verdadero juego del poder. Todos rieron, incluso ella. Yo solo lo observé, porque aunque sus palabras no decían nada directamente contra mí, su intención era clara. Era una provocación sutil, un empujón disfrazado de chiste para ver si reaccionaba. Pero no lo hice. Me limité a beber un sorbo de vino y a sostener su mirada por unos segundos más de lo necesario. No necesitaba gritar para demostrar que entendía perfectamente lo que estaba pasando, y eso, por alguna razón, pareció incomodarlo. El ambiente comenzó a tensarse, no por fuera, fuera todo seguía siendo un desfile de sonrisas falsas y brindis vacíos, sino por dentro. Una tensión silenciosa que se movía como corriente bajo el suelo, como esas verdades que nadie menciona pero todos sienten. Ella evitaba mirarme directamente, y cuando lo hacía su mirada era rápida, nerviosa, como si temiera que descubriera algo. Pero lo que no sabía es que yo ya lo sabía todo. No necesitaba pruebas físicas, porque la intuición, cuando se conecta con el dolor, se vuelve una brújula que no falla. Él, sin embargo, parecía cada vez más cómodo, y cuanto más cómodo se sentía, más evidente era su presencia invasiva. Tocaba su brazo al hablar, se acercaba demasiado al susurrarle algo al oído, le hacía comentarios que solo ellos entendían. Y yo, ahí, justo en medio de los dos, viendo cómo ejecutaban su obra con una arrogancia que rozaba lo patético. Pero no dije nada, porque a veces
El silencio es el único lenguaje que hace temblar cuando es observado desde el lugar correcto. Y yo ya no los observaba desde el rol de víctima. Los observaba desde un plano mucho más alto, donde las piezas ya habían empezado a moverse sin que ellos lo supieran. Cada segundo que pasaba me confirmaba lo que ya presentía. Ese amigo de negocios era mucho más que eso. Era el otro, el reemplazo silencioso, el que llegó a ocupar un lugar que antes me pertenecía. Pero lo más absurdo es que él aún no sabía quién era yo realmente. Y ese detalle, tan pequeño y tan poderoso, era lo que haría que todo cambiara, porque no hay mayor error que subestimar a alguien que ha aprendido a mirar en silencio. Ellos estaban enfocados en la escena, en los aplausos, en el guión que creían tener bajo control, pero detrás del telón ya se estaba escribiendo otro libreto. Uno donde la verdad oculta sería expuesta sin necesidad de gritar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo fascinante en observar cómo las personas se desenmascaran solas cuando creen que nadie está mirando. Ese tipo de revelaciones no se dan con confrontaciones directas, sino en el reflejo de sus propias acciones. Y cuando esa verdad finalmente sale a la superficie, el impacto no solo sacude lo que creían tener seguro, sino que transforma por completo el rumbo de quienes se creían invencibles. Escribe en los comentarios: yo también vi lo que nadie más quería ver, si alguna vez presenciaste una traición oculta disfrazada de cortesía. Había algo casi cruel en la manera en que los pequeños gestos, esos que otros quizás no notaban o preferían ignorar, me atravesaban como cuchillas invisibles. No hacían falta palabras explícitas ni escenas escandalosas. Bastaban los detalles, los susurros apenas disimulados, las miradas cargadas de una complicidad que antes había sido mía y que ahora me era negada frente a todos, como si ni siquiera mereciera la cortesía de ser engañado a puerta cerrada. Bastaba un roce fugaz de sus manos al pasarle una copa de vino, la forma en que ella inclinaba la cabeza para escuchar mejor cuando él le hablaba, sonriendo de una forma que hacía meses no reservaba para mí. Detalles, minúsculos, pero letales. Eran esos pequeños movimientos de bastidores los que iban rompiendo algo adentro de mí, algo que durante mucho tiempo había protegido sin saber que ya estaba hecho pedazos. Recuerdo una escena en particular. Estábamos todos sentados, fingiendo prestar atención a un discurso anodino de uno de los anfitriones. Ella, que solía entrelazar su mano con la mía en situaciones así, mantenía ahora las suyas bien ocupadas. Una acariciaba disimuladamente el borde de su copa, mientras la otra descansaba sobre su regazo, tan cerca de él que bastaba un leve movimiento para que sus dedos se rozaran bajo la mesa. No necesitaba ver el contacto, lo sentía, y sentirlo era mucho peor que comprobarlo, porque en el universo de las traiciones, lo que no se dice suele doler más que lo evidente. Cada tanto cruzaban miradas, no largas ni descaradas, breves, pero llenas de códigos que yo ya no conocía. Y en esos instantes, aunque el salón estuviera lleno de voces, risas y música de fondo, el mundo entero se desdibujaba para mí. Quedábamos solo ellos dos, y yo, atrapado en una escena de la que era imposible escapar sin perder algo más que la dignidad. Se reían de chistes privados, de anécdotas que claramente no eran nuevas para ellos. Ella, que solía reservarme su risa más genuina, ahora la compartía con otro. Y aunque los gestos fueran pequeños, la herida era monumental, porque los verdaderos terremotos emocionales casi siempre empiezan con un temblor imperceptible. Sentía que cada gesto suyo era una reafirmación silenciosa de que yo ya no pertenecía a su mundo, que había sido desplazado, sustituido, exiliado sin previo aviso ni derecho a réplica. Y lo más desgarrador no era su traición física, eso, de alguna manera mi instinto ya lo había asumido, sino su traición emocional.
El hecho de que su alma hubiera elegido conectar con otro mientras yo aún respiraba a su lado. El hecho de que su alegría, su complicidad, su luz, ahora fueran regalos que yo no merecía recibir. Vi cómo, al levantarse para ir al baño, ella le lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, como quien busca una aprobación silenciosa. Una mirada que antes me pertenecía a mí, que era nuestro código privado, nuestra manera de decir «espérame», sin palabras. Y ahora se la daba a él. En ese pequeño gesto, más que en cualquier palabra, comprendí la magnitud de lo perdido. No era solo una relación lo que se había roto. Era toda una vida compartida, todo un lenguaje construido a lo largo de años, que ahora era utilizado para otro guión en el que yo ni siquiera era un extra. Mientras tanto, yo seguía allí, sentado, sosteniendo la apariencia, tragándome cada punzada de dolor con la misma compostura que se espera de alguien que aún cree tener algo que defender. Porque no era cuestión de orgullo, era cuestión de no permitir que me vieran caer antes de tiempo, de resistir, aunque fuera por unos minutos más, antes de que el telón cayera definitivamente sobre todo lo que habíamos sido. Y lo curioso es que, cuanto más evidentes se hacían esos gestos de complicidad entre ellos, menos rabia sentía. Era como si la herida hubiera llegado a un punto de saturación donde ya no cabía más dolor, solo quedaba el silencio. Y en ese silencio, una verdad se abría paso como un faro en medio de la tormenta. Yo ya no estaba luchando por ella, estaba luchando por mí, por mi dignidad, por mi historia, por esa parte de mí que se negaba a ser reducida al papel de víctima de una traición mal escrita. Cada vez que ella reía con él, cada vez que sus miradas se encontraban en ese lenguaje secreto que me había sido arrebatado, yo sentía menos tristeza y más claridad, una claridad brutal, fría, definitiva, porque cuando uno deja de aferrarse a lo que ya no existe, empieza el verdadero viaje hacia uno mismo. Y esa noche, entre brindis, promesas falsas y sonrisas de cartón, empecé mi propio viaje, uno silencioso pero imparable. Todo parecía haberse vuelto una puesta en escena grotesca, como si el universo entero se hubiera confabulado para forzarme a mirar de frente una verdad que ya no admitía disimulo. Las conversaciones alrededor se diluían, flotaban en un murmullo espeso que ya no alcanzaba mis sentidos. Solo existía esa sensación punzante en el pecho, como si algo enorme estuviera a punto de romperse. Y fue entonces, como una coreografía macabra perfectamente orquestada, que ocurrió. El amante, ese hombre que hasta ese momento se había movido con una arrogancia calculada pero contenida, decidió cruzar una línea invisible, una que no solo confirmaría todo lo que yo ya sabía, sino que también dejaría una marca imborrable en todos los que presenciaban la escena. Se levantó de su asiento con una exagerada calma, como si saboreara cada paso que daba hacia mí. No hubo palabras de cortesía, ni bromas para disfrazar su intención, solo esa sonrisa torcida que apenas podía contener el desprecio que sentía. Se acercó hasta donde yo estaba, mientras mi esposa, su cómplice silenciosa, apenas bajaba la mirada con una mueca de nerviosismo mal disimulada. Él tomó una servilleta de la mesa, una cualquiera, pero que en sus manos se transformó en un símbolo brutal. La arrugó lentamente frente a todos, asegurándose de que cada gesto suyo quedara grabado en la memoria de los presentes, y sin apartar su mirada de la mía, me la arrojó a la cara con un movimiento seco, humillante. «Limpia el suelo, sirviente», dijo con voz clara, como quien lanza una sentencia irrefutable, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Hubo un breve parpadeo de desconcierto entre los invitados, un susurro contenido en el aire, una incomodidad que apenas duró lo que tarda un corazón en dar un latido. Luego, las primeras risas, titubeantes al principio, como si no supieran si debían reír o indignarse, pero bastó una carcajada más alta para romper la represa. Y entonces
Todos rieron. Algunos por simple instinto de pertenencia, otros porque en algún rincón oscuro de sus almas disfrutaban ver a alguien caer. Y yo no me moví, no parpadeé, no grité, no hice nada que ellos esperaran. Solo me quedé allí, con el rostro aún ardiendo por el golpe simbólico del trapo, respirando hondo mientras cada carcajada me taladraba el pecho. Miré alrededor y vi sus rostros deformados por la risa. Vi sus copas levantadas en brindis silenciosos. Vi a mi esposa mordiéndose el labio para no reír demasiado. Cada segundo que pasaba era una aguja clavándose más profundo. Cada eco de burla era un recordatorio brutal de que ya no pertenecía a ese mundo que alguna vez construí. Recogí el trapo del suelo, no con rabia, no con humillación, con una calma tan aterradora que hasta el más valiente de esa sala sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Lo tomé entre mis dedos, sacudí el polvo imaginario y lo deposité cuidadosamente sobre la mesa, como quien coloca la última pieza de un rompecabezas antes de revelar la imagen completa. Todo el salón me observaba. Esperaban algo, un grito, un puñetazo, un insulto, pero no se los di, porque entendí que el verdadero impacto no nace del ruido, sino del silencio que precede a la transformación. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y aún así, ellos seguían riendo, como niños crueles que no entienden que el juego está a punto de terminar. Algunos apartaban la mirada, incómodos. Otros fingían no haber visto nada. Y unos pocos, los más miserables, reían abiertamente, golpeando la mesa con las palmas como si celebraran una gran hazaña. Y mientras todo eso ocurría, yo sentía dentro de mí una especie de claridad brutal, una verdad que se asentaba en mi alma como una semilla imposible de arrancar. Ese era el final de una historia que debía haber terminado mucho antes, no con gritos, no con golpes, sino con la dignidad intacta de quien, aun cayendo, elige el terreno donde volverá a levantarse. Todo en esa escena era un espejo de sus propias miserias. No era a mí a quien humillaban realmente, eran ellos los que sin saberlo se estaban exponiendo. Porque hay una verdad oculta en este tipo de momentos. Quien necesita aplastar a otro para sentirse poderoso, en realidad está mostrando la pequeñez de su propia alma. Y mientras recogía los pedazos invisibles de mi orgullo, supe que esa noche no sería recordada por mi derrota, sino por la revelación silenciosa que estaba a punto de ocurrir. No hay palabras suficientes para describir la forma en que el dolor, cuando golpea de esa manera tan cruda y pública, te atraviesa hasta lo más hondo y te deja suspendido en una especie de vacío donde el tiempo pierde sentido. No era solo la humillación del momento, ni el eco hiriente de las risas que seguían resonando en el aire como cuchillos invisibles. Era la acumulación de todo lo que venía arrastrando en silencio desde hacía meses, todo aquello que había intentado ignorar, justificar, perdonar sin siquiera haberlo escuchado. Y ahí estaba yo, paralizado, sintiendo cómo cada mirada burlona me despojaba de una capa de dignidad, sin saber muy bien qué hacer con el dolor que se me agolpaba en el pecho. No grité, no lloré, no me defendí. Solo permanecía ahí, respirando de forma tan contenida que hasta el aire parecía haberse vuelto pesado. Era como si mi cuerpo hubiera decidido desconectarse para protegerme, como si la mente, al no encontrar una reacción lógica para semejante exposición, hubiera optado por vaciarme, dejarme suspendido entre el instinto de correr y la necesidad de quedarme quieto para no romperme aún más. Cada segundo era una eternidad insoportable, cada risa, una confirmación brutal de que ya no había nada que rescatar. Recuerdo que, mientras sostenía aquella servilleta arrugada, mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, ni siquiera por rabia. Temblaban por la impotencia, por esa sensación de ser un espectador más en la demolición, lenta y pública de lo que alguna vez fui para ella.
Me preguntaba, casi como un susurro interno, en qué momento dejé de ser el compañero, el amigo, el amor, para convertirme en esa figura casi invisible que podían ridiculizar sin culpa. Y aunque parte de mí quería gritar, exigir respeto, levantar la voz para reclamar algo que me correspondía, otra parte más lúcida, más sabia, sabía que cualquier reacción solo alimentaría aún más la miseria de esa escena. Así que me quedé en silencio. Y ese silencio dolía de una forma que las palabras jamás podrían alcanzar. No era el dolor físico de un golpe, era un dolor mucho más profundo, más existencial. Era el dolor de reconocer que a veces quienes deberían haberte cuidado son los primeros en empujarte al abismo. Era el dolor de entender que uno puede compartir una vida entera con alguien y aún así llegar a ser un extraño, un obstáculo, una molestia. Era el dolor de ver, en carne viva, la verdad oculta detrás de años de entrega, de lealtad, de amor incondicional. Sentía el corazón retumbando en mis oídos, la garganta cerrada, las piernas pesadas como columnas de piedra. Quería moverme, quería hacer algo, pero el dolor me mantenía anclado al suelo, como si cada célula de mi cuerpo necesitara primero asimilar esa traición para poder reaccionar. No era cobardía, era algo mucho más complejo. Era el peso de todos los sueños rotos aplastándome de golpe, sin anestesia, en medio de un salón lleno de gente que, en lugar de ofrecerme una mano, aplaudía mi caída. Y en ese silencio, en esa parálisis, ocurrió algo inesperado. Algo que, aunque entonces no podía entenderlo del todo, más tarde reconocería como uno de los momentos más transformadores de mi vida. Porque en esa quietud forzada, en ese quedarse sin fuerzas para defenderse, algo dentro de mí empezó a despertar. No una rabia ciega, no un deseo de venganza impulsivo, sino una conciencia distinta, una especie de verdad interior que me susurraba, muy bajito, que aquello que estaba viviendo no era un final. Era el principio de un viaje mucho más profundo, uno que ya no dependería de nadie más para tener sentido. Mientras los otros seguían riendo, mientras mi esposa intercambiaba miradas nerviosas con su amante, mientras el mundo exterior seguía girando como si nada de lo que me ocurría tuviera importancia, yo entendí que en ese silencio que parecía destruirme, en realidad se estaba gestando una fuerza que ni siquiera ellos serían capaces de detener. Porque a veces el verdadero impacto no se mide en las palabras que lanzamos, sino en las decisiones que tomamos cuando todo parece perdido. Así que me quedé ahí, inmóvil, como una roca que resiste la tormenta, dejando que el dolor me atravesara por completo, sin escudos, sin máscaras, porque entendí que si quería sobrevivir a aquello, si quería volver a ser dueño de mi historia, primero tenía que dejar de pelear contra el dolor y aprender a mirarlo de frente. Tenía que abrazarlo, aceptarlo, permitirle enseñarme todo lo que necesitaba saber para no volver a caer en las mismas trampas, para no volver a ceder mi valor a manos de quien no supo cuidarlo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese instante de silencio absoluto, ese aparente vacío, fue en realidad la semilla de una transformación que cambiaría para siempre mi manera de ver la vida, las relaciones y, sobre todo, mi propio valor. Escribe en los comentarios. Mi silencio me enseñó. Si alguna vez sentiste que en medio del dolor más profundo empezaste a descubrir una fuerza que no sabías que llevabas dentro. Pero mientras permanecía allí, atrapado en ese silencio espeso, sintiendo cada latido como una explosión contenida en mi pecho, hubo algo dentro de mí que empezó a moverse, algo que no pertenecía a ese momento exacto, sino a un recuerdo muy reciente, como una chispa encendida en los rincones de mi memoria. Cerré los ojos por un instante, solo un parpadeo, y fue suficiente para volver, para revivir con claridad
quirúrgica aquel día anterior que, sin yo saberlo del todo, ya había cambiado el rumbo de todo lo que estaba viviendo ahora. Fue una casualidad, o tal vez una señal disfrazada de rutina, de esas que la vida nos pone enfrente cuando necesitamos abrir los ojos de verdad. Recuerdo que llegué temprano a casa, algo inusual en mí, cargando un par de bolsas con pequeñas cosas que sabía que ella amaba. Detalles simples, su chocolate favorito, una botella de vino que solíamos compartir en tiempos mejores, una rosa envuelta en papel rústico, como las que tanto le gustaban. Quería intentar un acercamiento, una tregua silenciosa para curar las heridas que empezaban a sangrar entre nosotros. Pero el universo, o quizá mi propia alma cansada de negar lo evidente, tenía otros planes. Apenas crucé la puerta, escuché su voz. No era una conversación cualquiera. Su tono, su risa nerviosa, la cadencia de sus palabras eran distintas. Me detuve en seco, sintiendo cómo una presión invisible me apretaba el pecho. No quería escuchar, pero algo más fuerte que la voluntad me mantuvo ahí, pegado a ese umbral invisible entre la inocencia y la verdad. No pude entender todo, pero capté suficientes fragmentos para saber que había otra vida paralela, una en la que yo era un personaje ausente. Hablaba de planes, de encuentros, de promesas hechas en voz baja que no me incluían. Su risa era ligera, esa risa que yo no escuchaba desde hacía meses y que ahora, cruelmente, era un regalo para alguien más. No, quise seguir oyendo. No necesitaba más pruebas. Bastó ese instante, ese breve acceso a su mundo oculto, para entender que había cruzado un punto de no retorno. Cerré la puerta con suavidad, sin hacer ruido, dejando las bolsas en el suelo como si al hacerlo pudiera dejar también la tristeza que me envolvía. Me alejé sin confrontarla, sin preguntarle nada. No era necesario. La verdad tenía un peso propio, tan denso y absoluto que ya no había espacio para las dudas. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama vacía, sintiendo que cada segundo era una herida abierta. Me preguntaba cuándo había comenzado realmente la distancia, en qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en su sombra. Y mientras mi mente giraba como un torbellino, algo en mi interior tomó forma. No iba a hundirme, no iba a suplicarle amor, no iba a pelear por migajas de dignidad. Algo tenía que cambiar, algo dentro de mí exigía, casi como un grito ahogado, una transformación urgente. Fue entonces cuando recordé una conversación olvidada, una oportunidad que había dejado pasar semanas atrás, por comodidad, por miedo, o simplemente por estar demasiado ocupado tratando de sostener una relación que ya se desmoronaba. Una oportunidad de inversión, una compra estratégica en una pequeña empresa en expansión, de la cual, por ironías de la vida, su amante era uno de los empleados más visibles, pero también más vulnerables. Una posibilidad que en su momento me pareció irrelevante, pero que ahora, bajo esa nueva luz brutal de traición y humillación, se transformaba en una puerta abierta hacia algo mucho más grande. No fue una decisión impulsiva, no fue un acto de rabia ciega, fue una decisión tomada desde un lugar de absoluta claridad. Llamé a las personas correctas, moví los hilos necesarios, ajusté las piezas en silencio, y en menos de 24 horas, el tablero de juego había cambiado. Ya no era solo un espectador pasivo de mi propia caída. Me había convertido en un jugador, en un estratega silencioso, dispuesto a reconstruir mi historia desde las sombras, sin necesidad de aplausos ni venganzas ruidosas. Esa mañana, mientras ella seguía creyendo que aún tenía el control de las apariencias, yo firmaba documentos, cerraba acuerdos, aseguraba el futuro de algo mucho más grande que mi dolor inmediato, aseguraba la semilla de mi resurgimiento, porque entendí, en ese instante de soledad brutal, que la verdadera justicia no se grita, se construye, se respira, se convierte en un movimiento
imparable que tarde o temprano sale a la luz. Ahora, de vuelta en el salón, mientras ellos reían sin saber nada, mientras me arrojaban desprecios disfrazados de chistes, mientras la escena de mi supuesta humillación se desplegaba ante los ojos de todos, yo guardaba dentro de mí un secreto que lo cambiaría todo, una verdad oculta que no necesitaba ser proclamada a gritos, porque el verdadero impacto se siente primero en el alma, en esos lugares donde la transformación es inevitable y las decisiones tomadas en silencio terminan resonando mucho más fuerte que cualquier carcajada momentánea. En medio de todo ese caos emocional, entre el fuego cruzado de la traición y la parálisis de la humillación pública, una idea empezó a tomar forma dentro de mí. No era un impulso nacido de la rabia ni una fantasía fugaz de venganza. Era más bien una revelación serena, casi matemática, como si cada dolor vivido hasta ese momento hubiese sido el empujón final hacia una decisión inevitable. No iba a pelear por amor, ni por ella, ni por su atención. Iba a tomar el control, pero desde otro ángulo. Uno donde el poder ya no dependiera de la aprobación ajena, sino de una decisión firme tomada en silencio. La noche anterior, mientras firmaba los papeles en aquella oficina discreta, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Dirección. Como si, después de tanto flotar en la incertidumbre, al fin hubiese encontrado tierra firme bajo mis pies. Sabía que la empresa en cuestión estaba pasando por un proceso de reestructuración. Sabía también que su amante no solo trabajaba ahí, sino que había sido ascendido recientemente gracias a algunas gestiones personales que ahora entendía no eran profesionales en absoluto. Todo eso me había mantenido ciego por mucho tiempo, pero esa noche, al estampar mi firma sobre cada documento, sellé mucho más que una inversión. Sellé un cambio de rumbo. No lo comenté con nadie. No llamé a ningún amigo para compartir la jugada. No se lo conté a mi familia. Ni siquiera lo escribí en un cuaderno personal. Quise mantenerlo completamente oculto, como un as bajo la manga que solo revelaría cuando el momento fuese exacto, porque entendí que el verdadero poder no necesita anunciarse, solo necesita ejecutarse con precisión. Los días previos a la cena se convirtieron en un juego silencioso entre lo que todos veían y lo que yo ya sabía. Caminaba por la casa sabiendo que pronto muchas cosas cambiarían, pero sin alterar mi tono, sin variar mi rutina. Ella seguía jugando a su doble vida. Él seguía creyéndose intocable, y yo, en medio de ellos, sonreía con la calma de quien ha tomado una decisión irreversible. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí una forma distinta de dignidad. Esa que no necesita confrontar para imponerse, esa que se cultiva en el silencio de quien ha comprendido el valor de su propia historia. La compra no fue sencilla. Requirió movimientos estratégicos, discretos y cierta valentía financiera que, debo admitir, me costó reunir. Pero no se trataba solo de dinero, era algo más simbólico. Era la forma de recuperar una parte de mí que había sido aplastada por tanto tiempo. La empresa estaba en un momento frágil, lo cual la hacía vulnerable a una toma de control. Yo tenía la información, los contactos, la determinación, y lo hice. Compré la mayoría de las acciones. Me convertí, de forma legal y sin ruido, en el nuevo socio mayoritario. De un día para otro, pasé de ser un espectador pasivo a ser el dueño del escenario donde todo estaba ocurriendo. Y eso cambió mi postura por completo. Ya no me sentía obligado a resistir ni a probarle nada a nadie. Empecé a ver cada paso de mi esposa y de su amante como piezas de un juego que creían dominar, sin saber que el tablero ya tenía otro dueño. Cada sonrisa que él le dirigía, cada frase arrogante que pronunciaba en las reuniones, cada gesto de superioridad, ahora me resultaban casi cómicos.
porque desconocía la nueva estructura que se había configurado por encima de su pequeño imperio personal. Durante la cena, mientras me lanzaba ese trapo a la cara, él pensaba que tenía todo bajo control. Creía que su poder estaba en la burla, en el respaldo de los demás, en la falsa complicidad que había construido con los invitados. Pero no sabía que esa misma mañana había sido notificado sin darse cuenta de un cambio interno en su empresa, un nuevo nombre en la junta, un nuevo número en la cuenta de acciones, un nuevo dueño, y ese nombre, ese número, era el mío. No necesitaba decírselo, no aún. Porque a veces lo que más impacto genera no es la declaración directa, sino el momento preciso en que los demás se dan cuenta de lo que nunca imaginaron. Y yo sabía que ese momento se acercaba. Con cada palabra suya, con cada mirada de desprecio, él cavaba su propia caída sin saber que estaba pisando suelo que ya no le pertenecía. No era venganza lo que sentía, era justicia. Una justicia que no requería escándalo, solo presencia, solo hechos, solo una decisión firme tomada desde la claridad más absoluta. Y esa claridad, esa mentalidad nueva que me permitía mirar desde arriba lo que antes me hería desde abajo, fue lo que me sostuvo en cada instante de esa noche. Porque cuando uno toma el control real de su vida, los ataques ya no hieren igual. Se vuelven pruebas de carácter, y cada prueba superada refuerza algo profundo en el alma, el sentido de propósito, el saber que estás en el camino correcto, no para herir al otro, sino para reconstruirte a ti. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una decisión nace desde la conciencia y no desde la rabia, el impacto que genera no se limita a cambiar una situación, transforma toda tu forma de estar en el mundo. Pon ahí en los comentarios, ya tomé el control, si alguna vez sentiste que una sola elección consciente fue suficiente para cambiar tu historia por completo. No tomé aquella decisión por venganza, esa es la primera verdad que quiero dejar clara, porque sería muy fácil reducirlo todo a una reacción impulsiva, a un deseo ciego de hacerles pagar por lo que me hicieron sentir. Pero no fue eso. Fue algo mucho más profundo, más maduro, más limpio. Lo que me movió no fue el odio ni la necesidad de destruir, sino algo que solo comprendí cuando toqué fondo en silencio, la necesidad de cerrar un ciclo desde un lugar de dignidad, de mirarme al espejo y recuperar a ese hombre que alguna vez fui, pero que había ido desapareciendo poco a poco, entregando trozos de sí mismo a una relación que se vació sin avisar. Durante mucho tiempo traté de entender qué fue lo que falló. Si fui yo el que dejó de esforzarse, si fue ella la que cambió, si simplemente la rutina nos tragó. Pero ese tipo de preguntas solo te desgastan cuando ya no hay voluntad del otro lado. Me pasé años buscando razones para quedarme, convenciéndome de que lo que vivíamos aún valía la pena, que solo era una etapa, que el amor verdadero resiste. Pero resistir sin reciprocidad es una forma lenta de morir por dentro. Y el día en que me encontré solo, emocionalmente abandonado, mirándola reír con otro como si jamás me hubiese amado, entendí que no tenía que demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo. Compré esa empresa porque sabía que él trabajaba allí, sí, pero también porque era una puerta que se abría justo cuando más necesitaba avanzar. No lo hice para quitarle lo que tenía, lo hice para recordarme que aún podía tomar decisiones importantes, que aún tenía valor, que mi historia no se reducía al papel de traicionado, al hombre humillado por una infidelidad descarada. Yo merecía algo más, algo que no viniera de nadie, algo que naciera desde adentro, porque hay heridas que solo se sanan cuando entiendes que el cierre que buscas no vendrá del otro, vendrá de una decisión, de una acción, de una afirmación silenciosa de que tu vida sigue y no depende de quien te falló. Y esa fue mi motivación real, reconstruirme, recuperar mi centro,
terminar de una vez por todas con la narrativa de víctima que se había instalado en mi interior sin que yo lo notara. Porque lo más doloroso no fue su traición, sino darme cuenta de que yo había permitido ese desgaste, que había dejado de escucharme, de ponerme en primer lugar, de cuidarme. Y esa empresa, esa inversión, ese paso arriesgado que tomé sin garantías, no era solo un movimiento financiero, era mi manera de gritarle al universo sin abrir la boca: estoy de vuelta, no para pelear, sino para vivir con autenticidad. Y por eso lo hice en silencio, porque entendí que la verdadera transformación no necesita testigos, no necesita aprobación, se da en lo íntimo, en ese espacio donde nadie te aplaude, pero tú sabes que estás haciendo lo correcto. Fue un acto de justicia personal, de reinicio interno, porque al tomar esa decisión no solo cambié el curso de los hechos, cambié la relación que tenía conmigo mismo. Empecé a tratarme con el respeto que había esperado recibir de otros. Empecé a reconocer que no podía seguir esperando a que algo externo me rescatara. Yo era mi propio rescate. El hecho de que él estuviera involucrado solo hizo que la metáfora se volviera más poderosa, pero incluso si no hubiera estado, lo habría hecho igual, porque esa compra simbolizaba un cambio total de mentalidad. Era como firmar un acuerdo con mi versión futura, un pacto con ese hombre que estaba naciendo en medio del caos. No me movía la revancha, me movía la necesidad de no dejar que esa historia terminara con una humillación. Quería que terminara con una enseñanza, con una decisión valiente, con un mensaje para mí mismo, que era capaz de transformar mi dolor en algo que tuviera propósito, peso, sentido. Y aunque sabía que nadie entendería de inmediato el trasfondo de ese acto, no me importaba, porque no lo hice para que lo entendieran, lo hice porque era lo que mi alma pedía a gritos. Y en ese momento, el mayor acto de amor propio que pude tener fue escucharme, fue actuar, a pesar del miedo, a pesar del desconcierto, a pesar del dolor. Fue dejar de reaccionar al drama y empezar a dirigir el guión desde otro lugar, uno más alto, más consciente, más conectado con mi verdadera esencia. Volver a esa sala después de lo vivido, con la mirada de todos sobre mí y las risas aún flotando como un eco cruel en el aire, fue como caminar dentro de una escena congelada en la que todo parecía ir demasiado lento y al mismo tiempo demasiado rápido. Era como si el tiempo se hubiera estirado para que yo pudiera ver cada detalle, cada expresión, cada gesto con una nitidez dolorosa. Vi las sonrisas torcidas, los rostros divertidos, las miradas que evitaban la mía por puro instinto de vergüenza ajena. Nadie dijo nada. Nadie tuvo el coraje de intervenir. Y sin embargo, todos sabían que algo acababa de suceder, que iba más allá de una simple broma de mal gusto. Yo me mantuve en silencio, de pie, con la espalda recta y la respiración contenida. En el fondo, sabía que ese momento no era mío, era de ellos, de su ignorancia, de su burla, de su soberbia. Ellos eran los protagonistas de su propio espectáculo, creyendo que me habían hecho caer, que habían reducido mi valor a la medida de su risa. Pero lo que ninguno podía imaginar era que yo ya no estaba jugando el mismo juego, que mientras ellos se regodeaban en una victoria imaginaria, yo sostenía entre las manos una verdad que pesaba más que todas sus carcajadas juntas, una verdad que no necesitaba ser dicha en voz alta, porque tenía el poder de redibujar completamente la escena desde adentro. Miré a mi alrededor, observé a mi esposa, sentada junto al amante, tratando de mantener la compostura, pero sin poder ocultar del todo esa mezcla de tensión e incertidumbre que empezaba a apoderarse de sus gestos. Tal vez fue por mi silencio, o por la forma en que tomé de nuevo mi lugar en la mesa, sin una palabra, sin una queja, como si nada de lo ocurrido me hubiera quebrado, porque, en efecto, no lo había hecho, ya no.
Esa herida ya estaba cauterizada desde la noche anterior, desde el momento exacto en que decidí tomar el control de mi historia. Ellos no lo sabían, pero yo ya no estaba allí como el esposo traicionado, ni como el hombre débil que todos esperaban ver hundido. Estaba allí como quien conoce el final del libro y decide quedarse a observar cómo los demás siguen leyendo sin saber lo que está por venir. Y esa sensación, esa certeza íntima, me daba una paz que jamás había sentido en ese entorno, porque ya no necesitaba demostrar nada, ni gritar, ni defenderme, porque cuando uno sabe quién es y lo que ha hecho, el juicio ajeno deja de tener poder. Lo que se dice de ti pierde fuerza frente a lo que tú ya decidiste creer de ti mismo. Así que me senté, con el cuerpo firme, el rostro sereno y la mente clara. Tomé una copa con calma, como si no acabara de recibir el mayor acto de desprecio de toda mi vida. Bebí un sorbo y clavé la mirada en él. El supuesto hombre fuerte, el amante triunfante, el farsante disfrazado de conquistador. Y no le dije nada, porque no hacía falta, porque a veces el silencio se convierte en un espejo, y quien tiene algo que esconder no soporta verse reflejado en él. La tensión en la sala comenzó a cambiar de textura. Ya no era solo el eco de la risa, era la incomodidad que empieza a filtrarse cuando algo no encaja del todo, cuando la supuesta víctima no reacciona como se esperaba, cuando hay algo en el aire que huele a revelación, a verdad oculta que está por salir. Él lo sintió. Lo noté en la forma en que evitó cruzar de nuevo los ojos conmigo, en cómo fingía seguir con la charla mientras su lenguaje corporal se tensaba como una cuerda. Y mi esposa, aunque intentaba mantener el disfraz, ya no sonreía con la misma naturalidad, porque el cuerpo siempre delata lo que la boca no quiere decir, y ambos sabían en el fondo que algo no estaba bien. Yo no dije nada, pero dentro de mí cada segundo se convertía en un acto de reconstrucción. Sentía como una parte de mí, esa que había sido desgastada durante años, empezaba a regenerarse en silencio, con la fuerza de quien ha comprendido por fin que el verdadero valor no se negocia, no se mendiga, no se suplica, se afirma, se defiende desde dentro, y eso era lo que estaba haciendo allí. No era venganza, no era orgullo, era algo más profundo, era respeto, por mí, por mi historia, por todo lo que había soportado en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin reconocimiento. Sabía que aquel no era el momento para decir nada, porque todavía había piezas por moverse, todavía quedaban bastidores por desmontar, todavía la verdad completa no estaba lista para salir a la superficie, pero yo ya estaba listo, y esa diferencia lo era todo, porque cuando uno está en paz con su verdad, no necesita la validación de quienes viven atrapados en la mentira. Ellos seguían creyendo que tenían el control, que me habían ridiculizado, que me habían derrotado, pero no sabían que en ese mismo instante, mientras se reían entre copas y susurros, ya no eran ellos quienes manejaban los hilos. Había algo en el aire que comenzó a transformarse lentamente, como si el ambiente mismo intuyera que la energía estaba girando, que el papel que me habían asignado, el del humillado, el del débil, el que baja la cabeza, se estaba disolviendo frente a todos, sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. El murmullo alegre, la risa fácil que aún quedaba en algunos rincones del salón, se fue apagando como una vela sin oxígeno. Y no fue porque alguien pidiera silencio, fue el tipo de silencio que se impone solo, que nace desde la incomodidad colectiva, cuando las miradas comienzan a encontrarse sin saber muy bien dónde posar. Me levanté con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. No había tensión en mis movimientos, no había dramatismo, ni prisa, ni siquiera dureza, solo una quietud precisa, esa que surge cuando ya no hay miedo, y todo está claro. Caminé hacia donde había caído el trapo. Aún seguía ahí, como una ofensa tirada en el suelo que esperaba ser recogida para
confirmar que yo había sido derrotado, pero mis manos no tocaron esa tela como quien recoge su vergüenza. La toqué como quien recoge una llave. La levanté con la misma delicadeza con la que se retira un objeto sagrado, como si ese trapo no fuera lo que ellos creían, sino el símbolo exacto del momento en que dejé de cargar el peso de sus juicios. Y fue justo ahí, cuando me agaché sin una pizca de resentimiento, que el salón se quedó completamente en silencio, como si todos, de forma instintiva, hubieran comprendido que lo que estaba ocurriendo ya no era parte del guión que ellos habían imaginado. Algo se quebró, no en mí, en ellos, en su seguridad, en su burla, en esa certeza frágil de que tenían el control, porque no sabían qué iba a hacer. No sabían si les gritaría, si soltaría un discurso, si abandonaría la cena dando un portazo. No sabían si estaba herido o si estaba preparando algo más grande. Y esa incertidumbre fue más poderosa que cualquier reacción evidente, porque el silencio, cuando nace desde la firmeza interior, se vuelve un lenguaje que lo dice todo sin necesidad de levantar la voz. Me quedé unos segundos con el trapo en las manos. Lo observé como si no fuera un simple objeto, sino el reflejo de lo que ellos creían que era yo. Un sirviente, un hombre destruido, un esposo ridiculizado. Pero al sostenerlo, entendí algo con una claridad devastadora. No eran ellos los que me definían. No eran sus carcajadas las que dictaban mi valor. Yo tenía mi propia historia, mi propio camino, mis propias decisiones, y ese trapo en mis manos ya no era una humillación, era el símbolo exacto de mi renacer. Volví a levantar la mirada y noté cómo muchos evitaban cruzar sus ojos con los míos. Algunos bajaron la cabeza, como si de pronto sintieran el peso de haber sido parte de algo vergonzoso. Otros me miraban con esa mezcla de desconcierto y respeto que aparece cuando uno se da cuenta de que ha subestimado a la persona equivocada. El amante, el supuesto triunfador de la noche, se removía incómodo en su asiento. La soberbia en su rostro comenzaba a desdibujarse, porque algo en mi actitud no encajaba con la imagen que él necesitaba sostener. Y mi esposa, esa mujer que alguna vez lo fue todo para mí, ahora me observaba con una expresión que no supe definir de inmediato. Tal vez era sorpresa, tal vez temor, o quizás una súbita y dolorosa conciencia de que lo que creía tener bajo control se le acababa de ir de las manos. Y ahí, de pie, con todos en silencio, sentí una fuerza interna que no se parecía a nada que hubiese experimentado antes. Era una calma poderosa, una lucidez que te transforma desde el centro. No tenía necesidad de atacar, de acusar, de victimizarme, porque sabía algo que ellos no sabían, que el verdadero poder no se ejerce desde la reacción, sino desde la presencia. Y yo estaba completamente presente, conectado con cada parte de mi cuerpo, con cada pensamiento, con cada emoción. No había caos dentro de mí, había orden, había dirección, había una decisión tomada con tanto amor propio que todo lo demás, incluso aquella escena grotesca de minutos antes, se sentía ya lejana, irrelevante, y eso fue lo que los desconcertó. No mi silencio en sí, sino lo que ese silencio revelaba, que no me habían destruido, que no me habían tocado siquiera, que todo lo que creyeron haber ganado con aquella ofensa, en realidad lo estaban perdiendo ahora frente a mis ojos, porque mientras ellos reían, yo ya había recuperado mi poder, y ahora simplemente lo sostenía en las manos con la misma suavidad con la que sostenía ese trapo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese tipo de silencio no es una ausencia de palabras, es una declaración de fuerza interior. Es la revelación de que, incluso cuando intentan despojarte de todo, nadie puede tocar lo que has decidido conservar dentro de ti. Escribe en los comentarios: mi silencio fue mi respuesta. Si alguna vez tu calma desconcertó más que cualquier grito. Trapo seguía en mi mano, pero ya no era un trapo.
Se había transformado en algo mucho más simbólico, en una pieza clave dentro de una escena que había perdido su guión original. Nadie se atrevía a hablar. Todos permanecían en esa tensión suspendida que se siente justo antes de una tormenta inesperada. Y yo, ahí parado con todos los ojos puestos en mí, supe que había llegado el momento. No para vengarme, no para herir, no para devolver el golpe, sino para soltar, con una sola frase, una verdad que llevaba horas palpitando en mi pecho y que ahora pedía ser dicha, no para impresionar, sino para cerrar una etapa con precisión quirúrgica. Me giré hacia él, con la misma calma con la que uno dobla una página que ya ha leído demasiadas veces. Nuestros ojos se encontraron y noté algo nuevo en los suyos: desconcierto. Ya no había seguridad, ni burla, ni soberbia, solo una leve contracción en la mandíbula, un intento de sostener una máscara que comenzaba a resquebrajarse. Y fue ahí, sin levantar la voz, sin teatralidad, sin buscar impacto, que pronuncié la frase, con el tono justo, como quien simplemente dice algo que ya no puede guardarse más. Qué irónico que me pidas limpiar, siendo yo ahora tu jefe. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo un silencio más hondo, más cargado, más pesado que cualquier palabra que hubiera podido decir. Fue como si todo el aire del lugar se hubiese comprimido en ese segundo, dejando a cada persona sin aliento, suspendida en la incredulidad de lo que acababa de oír. No hizo falta explicar nada. No di detalles, no mostré documentos, porque la contundencia de la frase era suficiente, porque detrás de esas palabras no solo había información, había una verdad oculta que ahora salía a la superficie, como una ola que arrastra todo a su paso. Vi cómo su rostro palideció. No respondió, no pudo, porque entendió, como todos los que estaban ahí, que esa frase era real, que no se trataba de una provocación, ni de una broma, ni de una metáfora. Era un hecho. Un giro tan inesperado como inevitable. La sala se volvió una escultura de rostros paralizados, de bocas entreabiertas, de miradas que no sabían si mirar a él, a mí o al vacío que se había abierto entre nosotros. Y yo simplemente volví a sentarme, no con soberbia, no con desprecio, con la tranquilidad de quien por fin dijo lo que tenía que decir. Ella, mi esposa, se llevó una mano al pecho. La vi tragar saliva, como si intentara asimilar de golpe algo que jamás se le había cruzado por la mente. Hasta ese momento ella había creído que todo estaba bajo control, que sus decisiones eran privadas, que su doble vida no tendría consecuencias reales. Pero esa frase, dicha con la serenidad de quien ya no necesita probar nada, quebró esa ilusión, porque no era solo una revelación pública. Era el recordatorio de que todo acto, por más encubierto que esté, acaba teniendo un eco, y este eco, aunque silencioso, fue devastador. El amante, aún con la copa en la mano, no supo si bajarla o fingir que bebía. Se quedó quieto, como un niño atrapado en una mentira frente a toda la clase. Su sonrisa se borró, sus hombros se hundieron ligeramente, y el temblor casi imperceptible en su mano izquierda delató todo lo que su rostro intentaba esconder. Porque por más que quisiera mantener la fachada, ya era evidente para todos que la situación había dado un giro que ninguno esperaba. Y ese giro no vino con gritos, ni insultos, ni confrontaciones. Vino con una frase, una, sencilla, precisa, letal. Pero más allá del impacto externo, lo que más me marcó fue lo que ocurrió dentro de mí, porque al pronunciar esas palabras sentí una liberación que iba más allá de la situación puntual. Era como si, de pronto, todo el peso que había cargado durante años se hubiera evaporado. Ya no era el hombre que esperaba explicaciones, que buscaba justicia en los ojos del otro. Era un hombre completo, consciente, capaz de cerrar una historia con la misma firmeza con la que se cierra una puerta que nunca más volverá a abrirse. No necesitaba más. Esa frase no solo había cambiado la escena,
había transformado mi manera de estar en ella, y lo más curioso es que nadie se atrevió a decir nada después. No hubo un intento de réplica, ni una risa incómoda, ni siquiera un susurro, solo silencio. Un silencio que ya no era incómodo para mí. Era un silencio que me pertenecía, que me abrazaba, que me protegía, porque por primera vez en mucho tiempo ese silencio era mío. Nacía de mi verdad, de mi convicción, de una decisión tomada desde un lugar tan profundo que ningún comentario superficial podría tocarlo. La frase aún flotaba en el aire como si el tiempo la hubiera congelado ahí. Suspendida entre la incredulidad y el impacto, no fue necesario repetirla. No hizo falta levantar la voz, ni remarcarla con ningún gesto. Bastó con dejarla caer, con el peso justo y el tono sereno, para que todos comprendieran que algo se había quebrado definitivamente en ese salón. Y en ese instante exacto, todos los rostros cambiaron. No solo el de él, no solo el de ella, todos. Porque lo que hasta ese momento había sido una escena de burla disfrazada de camaradería, se transformó en una obra sin dirección, en una película donde nadie sabía cuál era su próximo papel. Él fue el primero en reaccionar, o mejor dicho, en no saber cómo reaccionar. Su rostro perdió el color, como si la sangre hubiera decidido retirarse por completo. Sus labios se entreabrieron en un gesto torpe, como si buscara una frase de emergencia que nunca llegó. Movió ligeramente la cabeza, como quien intenta procesar una noticia que no encaja con la realidad que conoce. Lo miré fijo, sin desafío, sin superioridad, simplemente desde una verdad tan sólida que no dejaba espacio para los adornos. Sus manos seguían aferradas a la copa que ya no tenía sentido. Lo que antes era símbolo de dominio, ahora era un ancla, y él lo sabía. Sabía que todos lo estaban mirando, que en ese preciso instante ya no era el centro de la broma, sino el objeto del silencio más incómodo que había caído sobre esa sala. Y fue ahí cuando noté a mi esposa, sentada, pero ya sin postura, como si de pronto se hubiese quedado sin esqueleto. Tenía las manos sobre el regazo, inmóviles, y los ojos abiertos, como si algo hubiera explotado frente a ella. No dijo una sola palabra. No intentó justificar nada. Solo su respiración la delataba, acelerada, superficial, como quien siente que el suelo se abre, pero aún no cae. Estaba pálida, más que nunca, como si por fin entendiera la magnitud de lo que había permitido, de lo que había ignorado, de lo que había traicionado. No era solo vergüenza lo que vi en su rostro, era miedo. Un miedo distinto, el que se siente cuando uno se da cuenta de que lo que parecía inofensivo se transformó en algo irreversible. El resto de la sala tampoco supo qué hacer. Nadie se atrevió a romper ese silencio espeso. Algunos fingían mirar sus copas, otros bajaban la cabeza como si de pronto hubieran recordado una deuda pendiente. Un par de personas me miraban con una mezcla de respeto y desconcierto, como si acabaran de ver un acto que no sabían cómo nombrar. El ambiente, que antes era ruido y bullicio, se había convertido en una especie de ceremonia involuntaria, una suspensión del tiempo donde todo lo dicho quedaba invalidado por una sola frase. Una verdad que no se gritó, pero se escuchó en cada rincón de aquel salón. Y mientras ellos intentaban recomponer su postura, yo sentía dentro de mí una especie de liberación serena. No era orgullo, no era satisfacción, era otra cosa, algo más profundo, como si la justicia, la verdadera, no esa que busca castigar, sino la que restituye el equilibrio, se hubiera manifestado de forma inesperada, pero perfecta. No había gritos, no había lágrimas, solo una tensión densa, donde el aire parecía pesar más de lo normal, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía en desventaja, me sentía completo, no por haber vencido al otro, sino por haberme recuperado a mí. Vi cómo él bajaba la mirada, como si con eso pudiera volver al papel anterior, al de antes de la revelación. Pero ya era tarde, ya no había marcha atrás.
Esa frase, ese simple enunciado que desnudaba toda la verdad oculta, ya había hecho su trabajo. Había puesto todo en su lugar. Había arrancado las máscaras con tanta suavidad que dolía más. Porque no es lo mismo que te expongan a gritos que te revelen con calma. Y eso fue lo que más los desconcertó, la serenidad con la que se había caído su estructura. Ella, aún en su silla, tenía la mirada perdida, como si de pronto se viera a sí misma desde afuera, como si entendiera que la historia que había narrado en su cabeza ya no tenía final feliz. Y no porque yo hubiera hecho algo cruel, todo lo contrario, fue precisamente por no hacer lo que todos esperaban, por no gritar, por no reaccionar como un hombre herido, que la escena cobró una dimensión tan potente. La transformación no estaba en lo que hice, sino en lo que no necesité hacer. Y en ese silencio, algo nuevo empezó a nacer dentro de mí, una certeza distinta, una comprensión más profunda de lo que significa atravesar una traición y no permitir que esa traición te defina. Porque si algo aprendí en esa sala, es que las verdades más poderosas no necesitan ruido, solo necesitan el momento correcto para emerger, y ese momento, aunque nadie lo supiera, había llegado para todos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay escenas que, aunque parecen diseñadas para destruirte, se convierten en el escenario perfecto para que emerja una versión tuya que ni siquiera sabías que habitaba en ti. Escribe en los comentarios: vi sus máscaras caer. Si alguna vez estuviste en un lugar donde el silencio dijo todo lo que nadie se atrevía a pronunciar. Después de aquel silencio que lo dijo todo, de esas miradas desviadas y del temblor disfrazado de orgullo en la postura de ambos, supe que había llegado el momento de soltar lo que, hasta entonces, solo yo conocía. No por venganza, no por escándalo, no por necesidad de hacer daño. Era simplemente un acto de verdad. Un acto que, aunque contundente, nacía desde un lugar sereno, desde esa claridad que uno alcanza solo cuando ha dejado de huir de sí mismo. Y ahí, justo ahí, fue cuando giré la mirada hacia ella, no como quien acusa, sino como quien confirma que ya no puede seguir fingiendo que no sabe. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, y en esa mirada, sin necesidad de palabras, vi la súplica muda de quien desea que no lo digas, de quien, aunque ya no ame, teme ser expuesta. Pero ya no había marcha atrás. El silencio anterior había preparado el terreno para algo más profundo, una revelación que no buscaba aplausos, sino cerrar el ciclo con dignidad. Respiré hondo y con la misma voz que antes usaba para decirle «te amo», dije lo que nadie más se atrevía a pronunciar. No te preocupes, no me sorprende lo que está pasando entre ustedes. Lo supe antes de venir, esta noche. Lo sabía incluso antes de que él se sentara a la mesa. La frase no fue un golpe, fue una confesión tranquila, como quien entrega un objeto que ya no necesita conservar. Y al soltarla, todo el salón volvió a sumirse en ese silencio que no necesita explicación. Nadie sabía dónde mirar. Algunos disimularon un gesto de incomodidad, otros simplemente bajaron la cabeza como si de pronto la cena se hubiese convertido en un acto demasiado íntimo para presenciarlo sin pudor. Pero yo no buscaba escándalo, solo quería decir la verdad, la mía, y lo hice con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, porque lo más valioso que tenía, mi paz, ya la había recuperado. Ella se quedó inmóvil, respiraba rápido, tenía los labios entreabiertos, pero ninguna palabra salió. No porque no pudiera hablar, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría todo. No había espacio para excusas, no había margen para explicaciones a medias. Todo estaba expuesto, y lo estaba de una manera tan limpia, tan clara, tan inevitable, que cualquier intento de maquillar lo obvio habría sido simplemente ridículo. Lo supe por la forma en que sus ojos comenzaron a humedecerse, no por remordimiento, sino por la caída repentina de una estructura que creyó estable, y él
Él ya no tenía disfraz. Ya no quedaba en él rastro alguno del hombre seguro que había arrojado aquel trapo minutos antes. Ahora era solo un hombre frente a su verdad, desnudo frente a un público que ya no lo celebraba, sino que lo observaba con una mezcla de incomodidad y desconcierto. Sabía que lo que acababa de ocurrir borraba toda posible superioridad, todo gesto previo de dominio, porque su victoria, construida sobre el engaño, se acababa de evaporar con una frase que no necesitó gritarse. No dije más, no hacía falta. Las piezas ya estaban sobre la mesa, y al exponer lo que sabía, me liberé. No de ella, no de él. Me liberé de la carga de callar, me liberé del esfuerzo constante por mantener una historia que ya no existía. Me liberé de la angustia de dudar de mí, de preguntarme si era yo el que estaba fallando, si era yo el que estaba viendo fantasmas. No, no eran fantasmas. Era una verdad silenciada que ahora respiraba por fin a plena luz. Y en esa revelación no hubo revancha, hubo limpieza, una especie de alivio hondo, ese que solo llega cuando uno se atreve a mirar lo que tanto tiempo evitó. Porque reconocer lo que se rompió también es una forma de amor. Amor propio, amor real, amor que no se conforma con menos. Y al decirlo delante de todos, no lo hice para destruir su imagen, lo hice para reconstruir la mía, para que por fin la historia fuera contada desde un lugar verdadero. Y ese lugar era yo. Ella seguía en silencio, y eso era todo lo que necesitaba. Su silencio lo decía todo, porque cuando alguien ha sido descubierto con elegancia, solo le queda aceptar. No lo hizo con palabras, lo hizo con su postura, con la rigidez de su cuello, con el pestañeo inquieto, con esa lágrima que intentó contener, pero se le escapó igual. Y no por el dolor de haberme perdido, sino por el shock de haberse visto expuesta frente a todos, sin más defensa que la incredulidad. Y fue ahí, justo ahí, cuando sentí que algo dentro de mí se cerraba, no con rabia, no con tristeza, con comprensión, con esa comprensión madura que nace cuando uno se ve desde afuera y reconoce que ya no puede seguir viviendo a medias, que la verdad, por más que duela, siempre te libera más de lo que te hiere. Porque cuando vives en una mentira, incluso si no lo sabes, estás prisionero. Y al decirlo, al ponerle palabras a lo que todos sospechaban, yo dejé de ser prisionero. Volví a ser dueño de mi voz, y esa voz, al fin, se usó para algo que no era pedir, ni suplicar, ni justificar. Se usó para decir, yo sé, siempre lo supe, solo estaba esperando el momento correcto para no callarlo más. Me quedé ahí unos segundos más, observando todo como si fuera una escena ajena, como si ya no perteneciera a ese lugar y tal vez en el fondo ya no pertenecía, porque algo había cambiado, no solo en la atmósfera, no solo en la percepción de los demás, sino en mí. Ya no era el mismo hombre que había entrado a ese salón dispuesto a soportar otra noche de apariencias vacías. Había cruzado un umbral invisible, uno donde ya no hacía falta quedarse para demostrar fuerza, donde el verdadero poder no venía de resistir en medio del fuego, sino de saber cuándo dar la vuelta y salir sin dejar que las llamas te toquen. Con ese pensamiento me puse de pie, no de forma brusca, no con rabia, no buscando provocar otra reacción. Lo hice con calma, la misma calma con la que uno cierra un libro después de leer la última línea que lo cambia todo. Sentí cómo varias miradas se clavaban en mí, pero ya no me pesaban. No eran las miradas de antes, las que buscaban ridiculizar o juzgar. Ahora había algo distinto en sus ojos, silencio, respeto, tal vez incluso admiración, aunque nadie se atreviera a nombrarla, porque todos sabían, desde lo más profundo, que presenciaban una salida que no era solo física, era una declaración. Pasé junto a él, no dije nada, ni siquiera lo miré, no porque lo despreciara, sino porque ya no tenía ningún lugar en mi campo emocional. No sentía rabia, no sentía dolor, sentía liberación, y esa es una sensación que no se comparte.
se respira por dentro. Pasé también junto a ella. Tampoco hubo palabras, pero en su rostro vi reflejada toda la historia. No la historia de lo que fuimos, la historia de lo que ella eligió destruir. Y en ese último cruce de miradas lo entendimos sin decirlo. No volveríamos a ser los mismos. Yo no volvería a ese lugar donde alguna vez necesité que me viera, porque ahora el único reconocimiento que buscaba ya lo había encontrado en mí. Atravesé el salón sin apurarme, con la espalda erguida, sin bajar la mirada. Cada paso era una afirmación, no de orgullo vacío, sino de conciencia, porque salir así, sin arrastrar nada, sin explotar, sin convertir el momento en una guerra inútil, era la mayor muestra de transformación que podía ofrecerme a mí mismo. No necesitaba cerrar esa noche con un discurso, ni con una frase final. La escena ya estaba completa. Había comenzado con una humillación pública y terminaba con una revelación que ponía todo en su sitio. Lo único que faltaba era la salida. Y esa, entendí, debía ser con la misma dignidad con la que se toman las decisiones que te cambian la vida. Caminé hasta la puerta, sintiendo detrás de mí ese silencio que deja lo irreversible. El tipo de silencio que nadie quiere romper porque sabe que está ante algo más grande que cualquier palabra, una lección vivida en directo. Nadie me detuvo, nadie se atrevió a pronunciar nada, porque en el fondo todos sabían que no había nada más que decir. Lo que debía saberse ya se había dicho, lo que debía entenderse ya se había entendido, y lo que debía romperse ya se había roto. Abrí la puerta con la misma serenidad con la que me había sentado al principio de la noche, y al salir no sentí frío, no sentí soledad, no sentí pérdida, sentí ligereza, como si por fin, después de años cargando un peso que no era mío, hubiera dejado todo atrás. Cada paso que di hacia la calle fue un paso de regreso a mí, no a una versión anterior, a una nueva, una que había nacido justo ahí, entre el dolor y la verdad, entre el silencio y la decisión, porque eso es lo que la traición no sabe, que a veces, en su intento por destruirte, termina empujándote hacia la parte más fuerte de ti, y mientras el sonido lejano de la puerta cerrándose quedaba atrás, entendí que no necesitaba mirar hacia atrás para confirmar que estaba haciendo lo correcto. No había dudas, no había sombra de incertidumbre. Todo estaba claro, y esa claridad era mi victoria, no sobre ellos, sobre mí mismo, sobre todo lo que había permitido, sobre todo lo que había silenciado. Porque hay salidas que no son una huida, son una declaración silenciosa de que uno ha terminado el ciclo, que ya no pertenece a ese lugar, que lo más sano, lo más valiente es seguir caminando. No voy a negar que dolió, porque claro que dolió. No hay manera de salir ileso de una escena así, de mirar a los ojos a la persona que amaste y descubrir que ya no queda amor, sino restos, cenizas, simulacros de lo que alguna vez fue. No hay forma de atravesar esa revelación sin que algo dentro de ti se quiebre, sin que se derrumbe la imagen que construiste durante años, esa que te repetías a ti mismo para sostener lo insostenible. Pero ese dolor, que al principio parecía desgarrador, se fue transformando en algo distinto mientras caminaba hacia la calle. En lugar de arrastrarme, me enderezó. En lugar de destruirme, me vació de lo que ya no necesitaba. Y es que hay un punto en el viaje donde te das cuenta de que no todo lo que duele es una pérdida. A veces, lo que duele es lo que te estaba reteniendo. A veces, lo que se rompe no es tu mundo, sino la jaula en la que te habías encerrado sin darte cuenta. Y esa noche, esa escena, ese silencio incómodo y esa salida sin escándalo, no fueron una derrota, fueron una liberación. No porque me sintiera fuerte en el momento, porque no lo estaba, sino porque entendí que ya no tenía por qué quedarme donde ya no había verdad, donde mi voz no era escuchada, donde el amor había dejado de ser recíproco.
Sentí el viento en el rostro al salir. Era un viento suave, casi imperceptible, pero dentro de mí se sintió como un huracán que se llevaba consigo todo lo viejo, todo lo estancado, todo lo que yo ya no era. Y en medio de ese vacío nuevo surgió algo inesperado: paz. No una paz ruidosa ni eufórica, una paz silenciosa, íntima, esa que llega cuando por fin dejas de fingir que estás bien y simplemente aceptas lo que es, lo que fue, lo que ya no será. Recordé entonces todas las veces que intenté salvar lo insalvable, todas las veces que me callé por miedo a incomodar, las veces que justifiqué distancias, que acepté ausencias, que me convencí de que el amor maduro sabía aguantar. Pero a veces, lo que uno llama aguantar es, en realidad, no querer aceptar que se ha dejado de amar de ambos lados. Y cuando eso pasa, cuando solo uno sostiene el puente, lo que estás construyendo no es un camino, es una trampa emocional donde te pierdes de a poco. Por eso, aquella revelación pública no fue solo un momento incómodo, fue una ruptura necesaria. Me dolió, sí, pero también me devolvió algo que había perdido hace mucho: la claridad. Y con esa claridad llegó el reconocimiento de que perderla a ella no era una catástrofe, era una oportunidad. La oportunidad de reencontrarme conmigo mismo, sin las distorsiones del dolor, sin las excusas que me hacía, sin el miedo de estar solo. Porque estar solo no es lo mismo que estar vacío. Vacío estaba mientras me aferraba a algo que ya no existía. Y tal vez esa es la enseñanza más dura, pero también la más poderosa de todo esto: que a veces perder a alguien no es una tragedia, es regreso, un regreso a ti, a tu verdad, a tu voz, a esa parte de ti que se quedó atrás mientras intentabas encajar, complacer, salvar, sostener. Porque cuando te traicionan, no solo se rompe la confianza, se rompe también la versión de ti que creía que eso era todo lo que merecías. Y al romperse nace otra, una más fuerte, una más honesta, una que ya no acepta menos de lo que sabe que vale. Pensé en todo eso mientras me alejaba del lugar, en cómo había llegado hasta ahí pensando que sería una cena más, una noche incómoda quizás, pero soportable. Y salí con algo mucho más grande que eso. Salí con mi historia en las manos. Una historia rota, sí, pero una historia mía, escrita con lágrimas, con silencios, con decisiones difíciles. Y eso, por más que duela, también es un triunfo. Porque hay momentos en la vida que, aunque no los elegimos, nos revelan. Y este fue uno de ellos, uno de esos instantes exactos donde, sin darte cuenta, cruzas una frontera interior. Ya no vuelves a ser el mismo, y no lo lamentas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque no siempre es fácil aceptar que aquello que parecía una pérdida es, en realidad, el camino de regreso a tu esencia. Escribe en los comentarios: a veces perder es reencontrarse. Si alguna vez sentiste que un final doloroso fue también el inicio más honesto de tu nueva versión. Nunca subestimes a quien guarda silencio, porque el silencio, aunque muchos lo malinterpreten como debilidad, muchas veces es una armadura invisible. No es sumisión, no es resignación, y mucho menos falta de respuesta. Es solo una pausa, un espacio sagrado donde algo más grande se está gestando. Porque mientras algunos gritan para imponer su poder, hay otros que se sumergen en sí mismos, que se recogen por dentro, no para esconderse, sino para reconstruirse desde lo profundo. Y eso fue lo que entendí después de aquella noche, que mi silencio no era un vacío, era un proceso, un terreno fértil donde, en lugar de alimentar rencor, sembré claridad, donde en vez de buscar revancha tracé nuevos límites, porque no siempre el que guarda silencio lo hace por miedo, a veces lo hace por amor propio, por respeto a lo que está formando en silencio, lejos del ruido, lejos del caos, lejos de los ojos que solo ven superficie. El silencio fue mi refugio cuando no tenía palabras. Fue mi escudo
cuando no quería reaccionar desde la herida, pero también fue mi plan, mi transformación, mi mejor estrategia. Y esa es la verdad que pocos quieren mirar, porque vivimos en un mundo que aplaude al que grita, al que responde primero, al que golpea más fuerte. Pero el verdadero impacto no siempre viene con estruendo. A veces llega como una brisa que desarma todo. A veces se manifiesta en el momento exacto, con una calma tan certera que descoloca a quien se creía en control. Y es ahí, justo ahí, cuando entiendes el poder de lo que has estado cultivando en silencio. Cuando callas, el otro asume, rellena los vacíos con sus propias versiones, interpreta tu quietud como derrota, se convence de que te tiene ganado, pero lo que no sabe, porque no lo ve, es que mientras él se burla, tú estás firmando acuerdos, haciendo movimientos, fortaleciendo tu alma. Mientras él habla, tú observas. Mientras él actúa por impulso, tú eliges desde la conciencia. Y llega un momento en que todo eso que fuiste construyendo sin anunciarlo, habla por ti. Se revela en una frase, en una mirada, en una decisión. Y entonces, el que se creyó superior, queda sin respuestas. Eso fue lo que pasó aquella noche. Mi silencio había sido interpretado como pasividad, pero estaba más despierto que nunca. Y cuando hablé, no lo hice desde la rabia, lo hice desde el centro, desde ese lugar donde las palabras no hieren, sino que liberan, donde la verdad no se usa como arma, sino como llave. Y por eso, cuando dije lo que sabía, cuando revelé lo que estaba ocurriendo, no lo hice para vencer a nadie, lo hice para soltar la carga que ya no quería seguir arrastrando, porque llega un punto en la vida donde lo único que deseas es vivir liviano, sin máscaras, sin culpas ajenas, sin pactos que te obliguen a fingir lo que ya no sientes. Y es ahí donde la fuerza real se manifiesta, no cuando respondes con el ego, sino cuando actúas desde la integridad. Cuando tu silencio ya no es un muro, sino un canal hacia tu verdad. Y eso, aunque a muchos les cueste comprenderlo, es el acto más poderoso que puedes ofrecerle al mundo. Ser fiel a ti sin necesidad de visar a nadie. Hablar cuando el alma está lista, no cuando el orgullo lo exige. Alejarte sin cerrar puertas a golpes. Simplemente caminar con la certeza de que ya no te debes nada. Así que si alguna vez te sentiste en silencio, si alguna vez decidiste callar mientras dentro de ti hervía todo, si elegiste no responder no porque no supieras qué decir, sino porque entendías que aún no era el momento, entonces lo entiendes. Entiendes lo que se siente mirar a los ojos a quienes te subestimaron y sin elevar la voz, mostrarles que nunca estuviste débil, que estuviste construyendo, creciendo, recalculando tu ruta, preparando tu salida, porque el que calla, a veces, no está siendo derrotado, está tomando fuerza, está conectando con algo más grande, y cuando por fin habla, no solo cambia la conversación, cambia toda la historia, porque el silencio de quien se ama a sí mismo tiene un eco que retumba en quienes jamás lo vieron venir. Ahora que miro hacia atrás, entiendo que todo lo que ocurrió aquella noche tenía que pasar exactamente como pasó. Cada silencio, cada mirada, cada palabra dicha y no dicha, cada decisión, incluso el dolor más punzante, todo estaba orquestado para llevarme justo a ese punto, el de la revelación, no hacia los otros, sino hacia mí mismo. Porque aunque muchos creen que los momentos más difíciles de la vida se superan con fuerza, en realidad se superan con verdad. Y la verdad más poderosa no es la que expones frente a los demás, es la que por fin te atreves a decirte a ti mismo cuando ya no hay forma de seguir negándola. Y fue justo en ese instante, ese en el que salí de ese lugar con la cabeza en alto, con las palabras exactas en los labios y con el alma liviana, como no la sentía en años, que entendí algo que jamás voy a olvidar, que muchas veces quienes te subestiman no tienen idea del universo que estás conteniendo por dentro,
que hay personas que te señalan con burla sin imaginar lo que estás superando en silencio, y que cuando por fin decides mostrarles quién eres, no es por ego, es por amor, amor a ti, amor a lo que viviste, amor a lo que no estás dispuesto a perder más, tu paz, tu dignidad, tu historia, porque hay algo profundamente revelador en ser humillado por alguien que no conoce tu verdadero valor. Es casi poético. Es como si la vida te pusiera en el lugar exacto donde puedes elegir entre reaccionar como esperan o responder desde el lugar que tú construiste en silencio. Yo elegí lo segundo, no por valentía, elegí porque no podía volver atrás, porque ya había despertado, porque había pasado demasiado tiempo moldeando una versión de mí que por fin merecía salir al mundo sin pedir permiso, sin justificarse, sin disolverse en la sombra de nadie. Y por eso, hoy, con esta historia viva aún en mi memoria, con cada imagen grabada en el cuerpo como una escena tatuada en la piel, te pregunto a ti que estás del otro lado, ¿alguna vez alguien te humilló sin saber quién eras en realidad? ¿Te juzgaron por tu silencio sin imaginar que dentro de ti se estaba gestando algo más grande? Te expusieron creyendo que no responderías, sin saber que ya no necesitabas hacerlo con rabia, sino con verdad. Si alguna vez viviste algo así, si alguna vez sentiste que alguien te rompía, creyendo que estabas vacío, pero en realidad te encontrabas en plena transformación, entonces quiero leerte, quiero que dejes tu historia en los comentarios, no solo para desahogarte, sino para que otros también se reconozcan, para que sepan que no están solos. Porque cuando uno atraviesa un proceso así, necesita saber que allá afuera hay otros que también callaron, resistieron, construyeron y renacieron. Y si esta historia tocó algo en ti, si sentiste que de algún modo también es tuya, te invito a compartirla. No por mí, por ti, por los que aún no han encontrado las palabras para salir de su propio silencio. Y si quieres recibir más relatos reales, llenos de giros inesperados, de humanidad cruda, de verdad sin filtros, entonces este espacio también es tuyo. Aquí se honra el dolor no con drama, sino con luz. Escribe en los comentarios, ahora saben quién soy, si alguna vez decidiste revelarte no con gritos, sino con una verdad que lo cambió todo. Y quédate cerca, porque hay muchas más historias que como esta merecen ser contadas desde el alma. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una diferencia inmensa entre quedarse por miedo y elegir irse por amor propio, y esa decisión cambia tu vida para siempre.